Hola, ¿qué tal? Hoy os quiero explicar cómo podemos diseñar un plinto antes de construirlo. Nuestros clientes nos piden, me gustaría restaurar este tocadiscos porque, por ejemplo, la madera con el sol se ha deteriorado o hay golpes, bueno, el envejecimiento natural de 50 o 60 o más años, ¿no? Entonces, antes de hacer la transformación, antes de empezar a serrar maderas y a juntarlas, a mí me gusta explicar a las personas que me piden esto cómo quedará, ¿no? Hacer una previsión, una previsualización, diseñar la estética antes de construirla, ¿no? Debido a mis conocimientos de diseño, tengo las tecnologías que me permiten previsualizar este cambio estético, ¿no? Y entonces lo que hago es, con Photoshop, modifico una fotografía real de su tocadiscos y de esta manera el cliente puede más o menos hacerse una idea del servicio que está a punto de contratar. Para explicároslo, he venido hoy a mi taller, como podéis ver, un taller un poquito así como antiguo, pero lo que quiero explicaros es un poco paso a paso cómo lo hago. Vamos allá. Como he dicho, me baso en una fotografía que ya he hecho, ¿no? del tocadiscos. Concretamente, aquí tenemos un Pioneer muy interesante, muy bonito, pero que, como podemos ver, la madera no es madera, sino que es vinilo. Entonces, el primer paso que hacemos es abrirla con Photoshop, que tiene las herramientas de retoque necesarias que necesitamos, ¿no? Entonces, lo primero que haremos, bueno, como podéis ver, el vídeo está acelerado, ¿vale? En realidad esto es un proceso un poquito más lento. Ahora va a una velocidad normal, pero después ya veremos que se acelera porque si no estaríamos aquí bastante tiempo comentándolo. Pues a mano se hace la máscara, ¿no? Se decide qué queremos eliminar, ¿no? En este caso, lo que queremos conservar es el pláter, ¿no? Y todos los metales negros, el brazo, todo esto se ha de conservar, y lo que eliminaremos o queremos cambiar es, queremos eliminar el vinilo que tiene este tocadiscos, que es de plástico, ¿no? O sea, tiene una estructura de MDF, de madera de alta densidad, pero está forrado con un vinilo. Y como podemos ver aquí, está bueno, estropeado. Pues le queremos sacar y lo queremos forrar con chapa de madera natural. Y Miguel me dijo, a mí me gustaría que lo forráramos de una madera que fuera más clarita, ¿no? Para que fuera un poquito más moderna. Según su criterio, podría quedar bien. Como podéis ver, hemos eliminado la parte de la madera y hemos mantenido lo que es la estructura de metal, ¿no? El pláter, el brazo, ¿no? Los controles. Y pues es un proceso que inicialmente se hace bastante a mano y se elimina todo aquello que no queremos, ¿no? Y está un poquito acelerado, pero es así, es manual, no hay automatismos, no lo hace la inteligencia artificial, sino que lo hacemos a mano. Entonces vamos a buscar la madera por internet, buscamos, por ejemplo, ahora una plancha de cerezo, que es un color muy agradable y que tiene una calidez interesante. Una vez encontramos la madera que nos interesa, la llevamos a Photoshop y la escalamos, la hacemos pequeñita para que se adapte un poco a la escala del tocadiscos, ¿no? Y la vamos duplicando como si juntáramos maderas una al lado de otra, ¿no? Y para construir algo, pero de momento todo es virtual, ¿no? Necesitamos hacer esta operación de ir duplicando, ir girando, ir juntando maderas como si fuera en realidad, porque claro, después, como ya veréis, deformaremos esta plancha para que se adapte a lo que es la estructura del tocadiscos, ¿vale? Y aquí, como podéis ver, hay esta imperfección, esta línea que se vería, y por tanto la retocamos con una herramienta que se llama de clonar, que lo que hace es repetir unos píxeles que hay un poquito más arriba o abajo, y para borrar la línea, ¿vale?
Como podéis ver, es un proceso, bueno, laborioso, toda artesanía. A mí me gusta pensar que esto es como artesanía digital, ¿no? Después, una vez el cliente ya le gusta, ya pasamos manos a la obra en el taller, ¿no? Y nos ensuciamos las manos de verdad. Pero de esta manera vamos mucho más sobre seguro de que el cliente finalmente le guste lo que vamos a hacer, ¿no? Porque si no también los artesanos vamos un poco a ciegas, ¿no? Vamos haciendo cosas y si no le gusta, ¿no? Todo este trabajo, y si no le gusta. Entonces, como veis, ahora ya tenemos una plancha de madera grande y lo que haremos es como buscar la herramienta que nos sirva para deformar la madera, ¿no? Antes, no obstante, como necesitamos las planchitas de madera que irán por los lados, ¿no? No solamente es la parte de encima, sino también por los lados, ahora veréis a qué me refiero, estoy recortando para poderlos colocar después. Son cosas técnicas, ¿veis? Ahora ya estoy deformando para que tenga la perspectiva de la fotografía, ¿vale? Y de momento pues la deformamos y ahora estamos deformando para hacer la testa de esta madera, ¿no? Y ahora la otra. La deformamos, vamos colocando los vértices y estamos haciendo como una simulación, ¿no? Y ahora, cambiando el orden de la máscara, ya queda encima todo aquello que antes hemos protegido, ¿vale? Y que no hemos borrado. Ahora, como podéis ver, estoy retocando el color, ¿no? La oscuridad de lo que son las testas de la madera para que tenga esta sensación de tridimensionalidad, si no, parecería un cromo, ¿vale? Este es el original y modificando, pues va avanzando la cosa, ¿vale? Ahora he desaparecido para que se vea un poquito más la imagen. Y ahora a mano lo que estoy haciendo es oscurecer, como pintando la sombra para que tenga más realismo, ¿vale? Porque si no la madera era como un cromo, como algo muy plano y no convenía, ¿no? Esto está acelerado, por supuesto, normalmente es un poquito más pausado, no trabajamos tan rápido, ojalá pudiera trabajar tan rápido, pero como podéis ver es un proceso así como muy, muy manual. Ahora lo que quiero hacer son los brillos, ¿vale? Estos brillos que aparecen cuando barnizamos la madera, justo en los vértices, pues como podéis ver estoy haciendo estos brillos. Aquí, como vean, voy añadiendo brillo, brillo, brillo para dar esta sensación de barnizado. Así poco a poco va cogiendo realismo, ¿no? Bueno, son cosas técnicas que tampoco no tiene sentido porque vosotros probablemente no os interese cómo se hace esto, pero me hacía ilusión explicar cómo son las tripas, cómo hacemos estas previsualizaciones para que el cliente pues finalmente esté convencido de tirar adelante esta restauración, ¿no? Ahora estoy ensuciando con un pincel a una opacidad muy baja, estoy como ensuciando la madera para que no sea tan homogénea, ¿no? En la realidad la madera no es tan lisa, no es un cromo perfecto, sino que tiene ciertas imperfecciones, ¿no? Como de tonalidad, zonas más oscuras, zonas más claras, ¿vale? Y bueno, pues esto es un proceso de ir afinando. Ahora voy a hacer esta sombra justo al lado de este metal, porque todos los objetos tridimensionales provocan esta sombra, ¿no? Esta sombra sobre los otros objetos. Ahora estaba dibujando la sombra del propio brazo sobre la madera, ¿no? Y ahora estoy difuminando como si fuera desenfocando la parte lejana del tocadiscos, ¿no? Porque bueno, la fotografía, las cámaras fotográficas desenfocan, ¿no? En profundidad desenfocan. Y ahora voy a retocar las imperfecciones que tiene esta placa de controles con la herramienta de clonar, porque esto también será restaurado y será retocado para que sea totalmente negro.
Bueno, pues ya nos vamos acercando un poco al resultado final, ¿no? Vale, y finalmente este es el original, la fotografía original, y aquí podemos ver cómo quedará posiblemente si forramos el plinto de madera de cerezo, ¿vale? Este es el original y este sería cómo quedaría. Así, pues como he dicho, el cliente se puede hacer una idea de cómo quedará y si le gusta. Obviamente ahora lo he hecho con una madera, pero normalmente pues, se prueba con diferentes tipos de madera. Hay posibilidades de forrarlo con nogal, con pino, con sapelli, ¿no? Diferentes tipos de madera. Y pues se haría el mismo proceso y al final pues se decide, pues mira, la prueba 2 es la que me gusta y la tiramos adelante con más seguridad. Bueno, espero, este vídeo es más corto y más técnico, espero que os haya interesado y nos vemos por aquí. Hasta el siguiente vídeo. Adiós.